Ok, ok. Hoy vamos a hablar del riesgo de sistema desde un enfoque macroeconómico que es efectivamente el riesgo de país, ¿no? Entonces, esto en primer lugar hay que entender que este es el riesgo que engloba los diferentes sistemas, los diferentes elementos del sistema que afectan a todas las inversiones en un determinado país. Y quien mide eso son las calificadoras de riesgo, ¿no? Pero las calificadoras en realidad lo que miden es el riesgo de impago de la deuda externa de ese país. Eso es lo que ellos califican con esa letra A, B, C, D, E. ¿Okay? Ellos lo que dan es una impresión acerca de, de cuál es la capacidad de pago del gobierno de ese país. ¿Okay? Bueno, eso supone que, bueno, para tener calificación de riesgo hay que tener deuda, ¿no? ¿Okay? O hay que tener la voluntad de adquirir deuda, ¿no? ¿Okay? Y eso no necesariamente es lo cierto, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y se ha usado mucho como, como, este, como medida de eso, ¿okay? El hacer una diferencia simple entre los rendimientos del bono del país y el rendimiento de un país de referencia, ¿no? En el caso del hemisferio occidental se usa Estados Unidos como referencia porque en teoría es el país más desarrollado y el que, el que debería tener menos riesgo en la zona. ¿Okay? Cuando se trata de medir un país europeo, normalmente la comparación se hace con Alemania, ¿okay? Y por lo mismo, ¿no? Porque ese es el país que es más estable económicamente, el que más crece, ¿okay? El más desarrollado, y por eso se usa ese país como referencia. Y entre los países de Asia se utiliza el Japón, ¿okay? No se utiliza China, ¿no? China no es un país desarrollado. China tiene un PIB excesivamente grande porque tiene una población muy grande y porque en los últimos años se ha dedicado a crecer más que a crecer y crear riqueza más que a distribuirla, y por eso es que tiene ese PIB tan grande, pero en términos de desarrollo y en términos de estabilidad económica es más desarrollado y más estable el Japón, y por eso se usa el Japón como parámetro de medida en el Asia, ¿no? Y bueno, y normalmente lo que se hace es una resta simple, ¿no? Normalmente se resta el, los rendimientos. Por ejemplo, si se toma el bono de más largo plazo del país, que en el caso venezolano sería el Global 30, ¿ok? O creo que hay un Global 37, ¿no? Supongamos que eso rinde 18, ¿ok? Y se busca un bono de la misma duración, ¿ok? Más que la maduración, ¿ok? Y ahí eso lo vamos a aprender un poco más cuando estemos trabajando en los instrumentos de renta variable. La duración es el periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Y es la que se usa para hacer estas comparaciones. La maduración es el vencimiento, ¿no? Y normalmente cuando el bono tiene cupones, su vencimiento es mayor que su periodo de recuperación de la inversión. Eso lo vamos a tratar de explicar cuando nos toque evaluar los instrumentos de renta variable, que son estos, ¿no? Entonces, bueno, si el bono norteamericano, por ejemplo, rinde 5, entonces lo que normalmente hacen los expertos en esto es que restan 18 menos 5 y dicen que es 13. ¿Okay? Nosotros vamos a ver que eso no es tan preciso así, ¿okay? Porque yo insisto mucho en que las tasas de interés son logaritmos y los logaritmos no se deben restar, ¿no? Entonces, vamos a ver este, cuatro casos con los mismos dos países, ¿no? Supongamos que estamos en el momento uno y tenemos esa misma condición anterior, ¿no? O sea, que tenemos el rendimiento de 18 para el bono venezolano y rendimiento de 5 para el bono norteamericano. Y eso normalmente en casi todas las páginas web, ¿no? Y casi todos los expertos dicen que eso tiene un riesgo de 13%. Y cuando
quieren exagerar un poco la nota, entonces toman la medida en basis points, ¿ok? Que es lo que está aquí abajo. O sea, un 1% equivale a 100 basis points, ¿ok? Por eso es que 13% equivale a 1.300 puntos. Entonces, 1.300 suena mucho más riesgoso que 13. Entonces, hay gente que prefiere usar esto de decir 1.300 puntos, ¿no? Supongamos que la tasa baja, o la tasa venezolana baja a 1%, ¿ok? Y entonces ahí el riesgo país cambia, ¿ok? Y el analista tradicional resta y encuentra 12%, y entonces él probablemente nos va a decir que eso es menos riesgoso que el caso 1 y nos remite, si usa la metodología de puntos, a 1.200 puntos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, supongamos que en el tercer caso el bono norteamericano baja a 1%, ¿ok? Y volvemos a restar 17 menos 4, vuelve a dar 13, entonces uno cree que este riesgo es igual a ¿ok? Y quien habla de puntos dice 1.300 puntos, ¿no? Y bueno, y el último caso es que el bono venezolano vuelve a bajar 1%, mientras que el norteamericano se mantiene estable, volvemos a hacer la resta y conseguimos un 12, por lo cual esto aparenta ser del mismo nivel de riesgo de la situación 2, ¿ok? Y si usamos la metodología de puntos serían 1.200 puntos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no está bien, ¿ok? Se los explico luego con un ejemplo, ¿no? Yo creo que la verdadera prima de riesgo, ¿ok? Que es lo que se puede calcular con esto, se calcula por la división de las tasas restando 1, ¿no? O sea, si uno resta 0,18, o si uno divide 0,18 entre 0,05 y le resta 1, eso le da 2,6, que equivale a 260%, ¿no? Y bueno, yo no lo estoy poniendo aquí, pero si uno hace la metodología de puntos, esto equivaldría a 26.000 puntos, ¿no? Eso sí suena bien riesgoso, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, pues aquí sería 0,17 entre 0,05 menos 1 sería 240, o sea, 2,4. Este sería 0,17 entre 0,04 menos 1, eso da 3,25, o sea, 325%, y 0,16 entre 0,04 menos 1 da 3, o sea, 300%, ¿no? Y explico esto con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Supongamos que hay un inversionista extranjero, un norteamericano, que gana en su negocio 10%, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces él quiere, por alguna razón, ¿okay?, invertir en Venezuela. Quiere traerse el mismo negocio que él tiene en Estados Unidos a Venezuela y quiere invertir, ¿okay? Y él quiere saber a qué tasa él debería descontar los flujos que estimó, ¿okay? Y también qué tasa él debería exigirle a su inversión para que obtenga un rendimiento equivalente al 10% norteamericano en Venezuela. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que él va donde el analista original, del que estábamos hablando antes, y probablemente le dice, bueno, mira, usted gana 10, ¿okay? Usted debería sumarle a su riesgo 13, o sea que debería ganar 23, ¿no? Y en este caso 22, 23, 22. Bueno, si hacemos un promedio, 22 y medio, ¿no? ¿Okay? Entonces, él va donde otro analista, ese analista soy yo, y entonces él me echa el mismo cuento, me dice que su negocio rinde 10% en Estados Unidos, y entonces yo saco la cuenta y a mí me suena que él tiene que exigir 36%. ¿Ok? ¿Por qué 36%? Bueno, porque sería el 10% que él gana en Estados Unidos por uno más 2,6. ¿Ok? Y eso termina dándome 36%, no 23%, ¿no? ¿Okay? Sino 36%. ¿Okay? Si estamos en esta situación sería 10% por uno más 2,4, o sea que tendría que exigir 34% de rendimiento. ¿Okay? En este caso, ¿okay?, la cosa es un poquito más fuerte, ¿okay? O sea, sería 10
por 1 más 3,25, o sea que tendría que pedir 42,5 por su negocio, ¿ok? 42,5%. Y si estamos en este caso, él tendría que pedir 0,10 por 1 más 3, ¿ok? O sea, 40%. ¿Ok? Y si se fijan, si uno usa esta metodología, entonces esto sí es menos riesgoso que esto, ¿no? Pero esto no es del mismo nivel de riesgo de esto, ¿no? Esto es más riesgoso que esto y más riesgoso que esto. ¿Okay? Y este sí es menos riesgoso que este, ¿okay? Pero esto sigue siendo mucho más riesgoso que este y que esta situación. O sea que eso del restar y sumar con tasas no camina. ¿Okay? Ya hicimos un ejemplo de eso cuando estuvimos hablando del riesgo de sistemas en el enfoque micro. ¿Okay? O sea que ya creo que más o menos hay la conciencia de que las tasas no se pueden sumar y restar así a mansalva. ¿Okay? O sea, cuando queremos restarlas hay que dividirlas y cuando queremos sumarlas hay que multiplicarlas porque son logaritmos, ¿no? Y se comportan como logaritmos. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, sin embargo, bueno, siguen pesando mucho las calificadoras. ¿Okay? Y las calificadoras principales son estas 4 que están aquí. ¿Okay? Bueno, las 3 primeras son las principales. La otra es una china que yo puse ahí para complementar el asunto, ¿no? Y si se fijan, tienen muchísima experiencia, ¿no? Standard & Poor's se fundó en 1860, se fundó cuando la bolsa norteamericana estaba en pleno crecimiento. ¿Okay? Y la razón de eso es que, bueno, por supuesto, la bolsa norteamericana primero creció en renta fija, o sea, emitiendo bonos, ¿okay? Y los bonos son los que son más sujetos a hacer calificación de riesgo. ¿Okay? Entonces, porque la metodología lo que mide es la capacidad de pago. ¿Okay? O sea, si el deudor me puede pagar esa deuda que me está vendiendo. Entonces, eso hizo que el negocio de Standard & Poor's floreciera porque él empezó a calificar los riesgos, ¿no? ¿Okay? Bueno, y más o menos en 1909, algunas personas que trabajaban en Standard & Poor's no se sentían conformes con eso de trabajar en Standard & Poor's y decidieron crear otra empresa que se llamó Moody Corporation, que empezó a hacerle la competencia a Standard & Poor's en el año 1909, ¿no? Y después en 1913, producto también de ese mismo malestar, ¿okay? Esta vez con Standard & Poor's y con Moody, nace Fitch. ¿Okay? Entonces eso nace en 1913. ¿Okay? Esas son quizás las más importantes en el mundo, ¿no? ¿Okay? Siempre hay controversia, ¿no? Siempre se dice que deberían ser reguladas. ¿Okay? Ellas no son reguladas. ¿Okay? De hecho, son empresas transnacionales y por tanto es muy difícil que, la, que las regulen. Tendría que ser un organismo internacional que también las regulara. No solamente actúan en el territorio americano, también califican, por ejemplo, el riesgo venezolano y algunos riesgos venezolanos. ¿Okay? Por ejemplo, PDVSA se califica. Entonces, afortunadamente no se regulan, ¿okay? Porque yo soy de la idea de que eso no debería ser regulado, ¿no? Igual que muchos mercados o sea, en general los mercados no deberían ser regulados porque los reguladores no saben cómo funcionan esos mercados y por lo tanto no son capaces de regularlos adecuadamente. Pues, ¿okay? En el caso de las calificadoras, afortunadamente eso no se ha podido hacer nunca. ¿Okay? Sin embargo, bueno, eso da lugar a que ocurra mucha controversia, como dijimos antes, porque las calificadoras normalmente se van a equivocar siendo reguladas o no siendo reguladas. Pues. O sea, eso no va a evitar que se equivoque. ¿Okay? Entonces, porque está formada por seres humanos, los seres humanos normalmente nos equivocamos y además miden una cosa que probablemente no significa efectivamente el riesgo. ¿Okay? Entonces, nosotros nos hacemos ilusiones con respecto a lo que ellos miden y esas ilusiones no son satisfechas con lo que efectivamente ellos realizan, ¿no?
Y bueno, y en el 2009, producto de este mismo crecimiento que está experimentando China, nace esta calificadora que se llama Dagon Global Credit Rating, ¿no? ¿Okay? Y fíjense que esta usa el nombre global, ¿no? O sea que es igual que Standard Poor's, Moody's, Fitch, es una calificadora global, ¿okay? Aunque sea China, ¿okay? Y bueno, y ellos califican así, ¿ok? Por ejemplo, el primigenio, que es Standard Poor's, califica con puras letras mayúsculas, triple A, doble A, triple B, doble B, triple C, doble C, D, D y no rating, ¿okay? Que es el ANR. ¿Okay? Cuando el país o el bono no tiene calificación, le ponen NR. ¿Okay? Y bueno, y recientemente con el caso venezolano en el 2017, como inicialmente Venezuela se puso en mora con los bonos de PDVSA, entonces a PDVSA le pusieron D. ¿Okay? Y mientras tanto estaba vivo todavía el cupón de la deuda venezolana, tuvieron calificado a la deuda venezolana como SD. ¿Okay? Eso creo que es una cosa nueva. O sea, SD lo que significa es Selective Default. ¿Okay? Entonces, eso significaba que unas deudas están en D y otras deudas todavía no están en D. ¿Okay? Después, cuando efectivamente la República tampoco pagó el cupón que le tocaba pagar en el 2017, la calificaron D y se acabó el LCD, ¿no? ¿Okay? Entonces, D lo que significa es eso, default. ¿Okay? Por eso es que hay una sola D, no hay tres, como en la A, como en la B y como en la C, no hay tres calificaciones D, sino una sola D. ¿Okay? Y, y bueno, Moody's usa esta metodología, ¿no? A minúscula, A minúscula, A. B A minúscula, BA y B. A minúscula, CA, C. ¿Okay? Fitch usa una cosa muy parecida a la de Standard Poor's y también Dagon usa una cosa muy parecida a Standard Poor's. O sea, no le da pena usar la misma clasificación en letras, ¿no? Y más o menos significan lo mismo. Pues, o sea, si ustedes buscan la definición de triple A para Standard Poor's, es más o menos lo mismo que el AA minúscula para Moody's, es más o menos lo mismo que el triple A de Fitch y más o menos lo mismo que el triple A de Dagon, ¿no? O sea que no hay diferencias sustanciales entre una clasificación y otra, ¿no? Y eso es lo que hace que más o menos haya como una frontera aquí, ¿okay? Entre triple B y B, ¿okay? Que es la frontera que separa los investment grade de los non-investment grade, ¿no? Y esa es una forma de definición que a mí no me termina de calzar, ¿no? ¿Okay? Ya voy a explicar por qué. Ellos llaman a todos estos bonos, el AAA, AA y triple B, investment grade, ¿okay? Que significa calificación de inversión. ¿Okay? Y normalmente los fondos de pensiones que se dedican a invertir en instrumentos de muy bajo riesgo, ¿okay? Que son quizá los fondos de pensiones preferidos en los países desarrollados, y aquí hay que comentar algo, ¿no? Por ejemplo, países como los Estados Unidos no tienen un instituto venezolano de los seguros sociales que jubile a la gente, ¿no? Entonces las personas, ¿okay? Normalmente lo que hacen es que compran un fondo de pensión, ¿okay? O sea, se adscriben a un fondo de pensión y ese fondo de pensión le dice al trabajador, bueno, usted me va a hacer aportes durante 10 años. ¿Okay? Usted me va a aportar tanto anual, también lo puede aportar mensual si quiere, también lo puede aportar trimestral, ¿okay? Como sea, como usted prefiera, ¿okay? Durante 10 años. ¿Okay? Después de los 10 años, usted me va a dejar esos fondos aquí y cuando pasen 25 o 30 años, después del momento inicial, ¿no? No después de los 10 pagos, ¿no? Entonces, usted podría disponer de esos fondos, ¿okay? Y esos deberían haber crecido en tanto. ¿Okay? Entonces, ellos hacen una estimación, ¿okay? Basados en que se mantienen las tasas de rendimiento de los bonos, ¿okay? Y bueno, y eso le dice al que se va a jubilar, usted va
va a obtener al final de esto $1 millón o $2 millones. Y bueno, ahí usted retira esos fondos y los pone en una compañía de seguros, y la compañía de seguros le va a entregar a usted una renta, ¿ok? Equivalente a tanto mensual, con lo cual usted va a vivir cuando se jubile, pues, ¿ok? Así es como funcionan más o menos los fondos de pensiones en los Estados Unidos. O sea, son privados, ¿ok? Y funcionan de esta manera. Pues uno contrata el tipo de fondo que uno quiere, ¿no? Entonces, si uno contrata uno de bajo riesgo, ese fondo de bajo riesgo va a comprar solamente bonos que estén calificados como AAA, AA, A y BBB. Si el fondo tiene un poquito más de riesgo, probablemente compra W, B, CCC, ¿okay? Normalmente no se arriesgan a comprar un C y mucho menos un D, ¿okay? Y incluso si yo quiero uno todavía más riesgoso, entonces ese fondo probablemente invierte en acciones. ¿Ok? Entonces yo tomo la decisión de cuál es el fondo que quiero. ¿Ok? Y bueno, quizá lo más recomendable es que si una persona está joven y empezando a trabajar, tiene 18 años, por ejemplo, 18 a 25 años, bueno, yo le recomendaría cómprate un bono de mucho riesgo, ¿ok? Que tenga acciones. Y bueno, más o menos cuando tengas 30 años, lo cambias por un bono de riesgo mediano o de riesgo muy bajo, ¿okay? Y ahí te aseguras que de ahí en adelante no podrías llegar a perder dinero, ¿okay? Sino que lo que vas a hacer es acumular intereses, con lo cual el capital va a crecer, ¿okay? Ojo que invertir en acciones supone riesgo, ¿no? O sea que se puede llegar a perder plata entre los 18 y los 30 años, por ejemplo. ¿Okay? Pero puede ser atractivo, ¿no? ¿Okay? De todos modos, si usted tiene 30 años y perdió plata, eso quizás se puede recuperar invirtiendo en renta fija de ahí en adelante hasta que tenga 60 o 50 años. ¿Okay? O sea que se podría recuperar. Si por el contrario ganó plata, bueno, mejor, ¿no? ¿Okay? Lo que hace es cambiar por ese fondo de pensiones de más bajo riesgo. Y bueno, y de aquí en adelante es pura ganancia, pues, ¿okay? Y probablemente acumula muchísimo, ¿no? Bueno, y bueno, y todos los bonos que están de W para abajo, ¿okay? W, B, triple C, WC, C y D, ¿okay? Y también los NR, el calificador de riesgo los llama non-investment grade, ¿okay? Y también lo llama speculative grade, ¿okay? Que eso significa calificación de no inversión o calificación especulativa. Y aquí es donde viene el rollo mío, ¿no? O sea, para mí es una inversión comprar un AAA, como lo es también comprar un C, ¿okay? Y para mí es especulativo comprar un AAA como es comprar un C, ¿okay? Porque especulativo lo que significa es que yo estoy especulando en relación al futuro, ¿no? ¿Okay? Y yo especulo en relación al futuro con el bono AAA, así como con el bono C, ¿okay? Y yo invierto con el bono A, así como con el bono C. Entonces, estas denominaciones son ambiguas, a mí no me gustan, ¿okay? Sin embargo, esa es la que se usa, ¿no? ¿Okay? Y el criterio es ese, pues. O sea, se supone que en estos 4 niveles, y eso es lo que se repite en las definiciones que hacen las calificadoras, no se pierde el capital. ¿Okay? Se supone que el que compra un bono AAA va a recuperar capital y va a cobrar los intereses. Y el que compra un bono BBB también. ¿Okay? Con una menor probabilidad que A, ¿okay? Pero con tanta probabilidad que casi es seguro que usted recupere el capital y los intereses. ¿Okay? A partir de W empiezan las sombras de duda, ¿no? Aquí hay una pequeña probabilidad de que usted no recupere el capital invertido. Y aquí la probabilidad crece y va creciendo hasta que es seguro que usted, por lo menos en el corto plazo, no va a recuperar el capital invertido. ¿Okay? Entonces, a eso es a lo que alude la calificación, pues. O sea, usted va a cobrar. Eso es lo que significa A, AAA, AA, WWB y así. ¿Okay? O sea, significa
usted va a cobrar. ¿Okay? Hay criterios también para el corto plazo. ¿Okay? Standard & Poor's usa estos. ¿Okay? Si se fijan, son más o menos homogéneos el BCID para Standard & Poor's, Fitch y Dagon. Dagon usa la misma calificación de Standard & Poor's A1, A2, A3, A1, A2, A3. ¿Okay? Y Moody's se niega a calificar los bonos de corto plazo que son BCID. ¿Okay? Aquí hay que explicar una cosita, ¿no? En Estados Unidos, corto plazo es 2 años. ¿Okay? Y bueno, y a nivel internacional, en los mercados desarrollados, el corto plazo es 2 años. ¿No? Eso lo vamos a ver cuando veamos calificación, cuando estudiemos los bonos de los instrumentos de renta fija. ¿Okay? Aquí en Venezuela se sigue manteniendo la idea de que corto plazo es menos de 1 año. Bueno, en realidad, estas calificadoras lo que miden es el riesgo de crédito. ¿Okay? Por tanto, se basan en una probabilidad de que el inversionista recupere el capital y los intereses de ese bono durante la vida, ¿no? Y son una medida probabilística, ¿no? ¿Okay? Y estudian el riesgo de cada país de manera particular a través de esos bonos. ¿Okay? Entonces, así es como se hace, ¿no? ¿Okay? Es más, si se meten en los sitios, ¿okay? de los que mostramos, van a ver que hay alguna información que se puede bajar gratis y hay también alguna información que está en español. ¿Okay? O sea que si quieren leer, hay cosas en inglés, cosas en castellano e incluso hay cosas en otros idiomas. ¿Okay? Ok, vamos a ver un poco el caso de Venezuela, ¿no? Miren, Venezuela, yo siempre insisto mucho en comentar que Venezuela en la época del general Juan Vicente Gómez pagó su deuda externa, ¿okay? Que yo creo que es lo más sensato que nunca se hizo. ¿Okay? Sin embargo, bueno, a Gómez siguen tachándolo de ignorante, campesino, no sé qué. ¿Okay? Él pagó la deuda externa. ¿Okay? A partir de ahí, por un rato no hubo deuda externa ni interna en Venezuela. ¿Okay? Y no es sino hasta el gobierno de Medina en que comienza otra vez a endeudarse Venezuela. ¿Okay? Y eso va a tener varios instantes, ¿no? Cuando Pérez Jiménez también, ¿no? La deuda externa crece. Cuando Betancourt crece un poquito porque tiene que recuperarse del default que se causa en el último momento de Pérez Jiménez. ¿Okay? Y bueno, luego en la época de Carlos Andrés, la bolsa empieza, la deuda comienza a explotar, ¿no? Comienza a crecer de manera significativa. ¿Okay? Sin embargo, para esos periodos, ¿okay? Salvo el default del 59 hasta el 64, ¿okay? Venezuela era calificada como AA. O sea que Venezuela era un investment grade. ¿Okay? Y bueno, después, por azar del destino, bueno, no por azar, en el año 82, en diciembre, ellos le bajan la calificación de riesgo de Venezuela a B. No había pasado nada, ¿no? Al poco rato se da el Viernes Negro en febrero del 83 y ahí todo el mundo dice, las calificadoras tenían razón. ¿Okay? Después más nunca volvimos a subir por encima de B, más bien bajamos. ¿Okay? Nos pusieron triple C y cosas por el estilo hasta que por fin, ¿okay? Desde el 2017 estamos en D. ¿Okay? Estamos en D porque estamos en default, ¿no? Y Venezuela ha estado en default. ¿Okay? Venezuela, cuando nació tenía deuda. ¿Okay? La deuda externa venezolana la originó primero Bolívar, ¿okay? Porque Bolívar pidió créditos a los británicos para ejecutar la independencia. ¿Okay? Y bueno, él también fue el autor del primer default. ¿Okay? Él se negó a seguir pagando la deuda a partir de 1826. ¿Okay? Y técnicamente lo que causó financieramente lo que causó la caída de Colombia fue el default del 26. ¿Okay? Los tres países se empobrecieron monstruosamente. ¿Okay?
y había hambre y miseria en los últimos años de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, después se separó. El compromiso inicial de los tres países era servir la deuda, se volvió a servir la deuda. Cuando llega Monagas, Monagas suspende los pagos de la deuda de nuevo y los pagos van a estar suspendidos hasta después de la Guerra Federal, cuando llegue eh, Guzmán Blanco. ¿Okay? Y bueno, cuando Guzmán Blanco se va, otra vez hacen default. ¿Okay? Y cuando llegan los andinos, estamos en default y están invadiendo el territorio venezolano, pues están bombardeando los puertos. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual quizá el general Juan Vicente Gómez pensó que lo más sensato era salir de esa deuda y comenzó a hacer un plan de pagos de la deuda sistemático. ¿Okay? Todavía el petróleo no era el principal producto de exportación, ni siquiera estaba en la mira. ¿Okay? O sea que es una idea de Gómez, ¿okay? Previa al petróleo. ¿Okay? Luego con el petróleo eso se pudo hacer de una manera mucho más efectiva y para 1930 nosotros no teníamos deuda. ¿Okay? Y después, bueno, como comenté, hubo un default en los últimos años de Pérez Jiménez y que se extendió hasta buena parte del gobierno de Betancourt. ¿Okay? Y bueno, después hubo otro default más en el 83, cuando Luis Herrera Campins, ¿okay? y cuando Lucinchi. ¿Okay? Y hoy en día estamos en default. ¿Okay? Entonces yo no sé, pero yo creo que efectivamente tiene razón el general Gómez, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y para terminar esto, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a mostrar unos gráficos. Fíjense, este es el tamaño de la bolsa comparando Chile, Venezuela y Colombia. ¿Okay? Fíjense que la bolsa chilena es monstruosamente grande y eso es porque tienen su fondo de pensión, sus fondos de pensiones y esos fondos de pensiones invierten en instrumentos de renta fija. ¿Okay? Y la bolsa alimenta eso también. ¿Okay? Y bueno, y miren, si uno trata de medir la riqueza como un parámetro que pudiera explicar la calificación de riesgo, miren, en los 90 más o menos eran equivalentes el PIB colombiano y el PIB chileno per cápita. ¿Okay? El venezolano era mucho mayor. Y bueno, para la última fecha, que es 2014, ¿okay? el, 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 el venezolano viene en franca caída y miren cómo el chileno se ha comido el panorama del PIB per cápita, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, con eso terminamos esto. Vamos a seguir en un momento con riesgo de cartera. ¿Okay? Y bueno,